Sucediendo desde un barrio porque indudablemente se está esperando allá, ya con las previsiones que se están tomando, que las aguas que están descendiendo a las tierras bajas no vayan a afectar, pero claro, o sea, hay que tomar las previsiones para evitar que eso suceda. Adelante, Trinidad, bienvenido, por favor, desde ese barrio, ¿dónde estamos? Te estamos escuchando, por favor, María. Muchísimas gracias, compañeros, un cordial saludo y así como lo mencionaba, en esta oportunidad estamos en el barrio 9 de abril, aquí en la capital del departamento, donde podemos dar a conocer también la situación que están viviendo diversas familias a consecuencia de las fuertes lluvias. Esta es la situación que vive, pero al mismo tiempo la ayuda que está llegando por parte de autoridades departamentales y nacionales. Para informar sobre esta actividad nos encontramos con el contraalmirante del segundo distrito naval Mamoré. Hablamos del contraalmirante Javier Ayllón. Coméntenos esta actividad que se viene desarrollando en diferentes comunidades y barrios también. Bueno, primeramente buenos días, aprovechar tu medio de comunicación para saludar a toda la población y de esta bella ciudad de Trinidad, decirles que sí, como Comando Estratégico Operacional y como Distrito Naval, estamos visitando los diferentes barrios para poder evaluar los daños que están sufriendo como consecuencia de las lluvias y la crecida de los ríos. Es así que hoy estamos visitando el barrio 9 de abril para ver de qué manera se puede apoyar a los habitantes de este barrio como Fuerzas Armadas. Sabemos que el día de ayer también sostuvieron una reunión diferentes autoridades departamentales con el ministro de Defensa y el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, las actividades también de coordinación que se han llevado a cabo. Sí, ayer llegó el señor ministro de Defensa y el señor ministro Cocarico, justamente con el comandante de la Armada Boliviana para poder evaluar in situ lo que está sufriendo la ciudad de Trinidad y todo el departamento del Beni por la crecida de los ríos Mamoré, Ibaré y todos los otros ríos que son afluentes del Mamoré, y las comunidades ribereñas se les ha prestado una información clara y precisa de la crecida de los ríos y la situación que está viviendo Trinidad, haciéndole conocer de que va a haber inundación, que la gente tome sus previsiones, pero no va a ser una inundación que va a causar mayores daños que el 2014, más al contrario, va a ser una inundación que va a estar menos que el 2014, porque ya a partir de febrero empiezan a bajar la intensidad de las lluvias y los ríos van a empezar a disminuir su cauce. Próximamente, ¿cuál es la actividad que van a estar desarrollando como el segundo distrito naval en coordinación con las diferentes Fuerzas Armadas? Bueno, como Comando Estratégico Operacional tenemos ya ejecutando operaciones de apoyo a las diferentes poblaciones. Ya lo hicimos con el municipio de San Andrés hace un mes. Mañana salen al municipio de San Andrés, también en la parte norte, a 10 horas de navegación por el río Ibaré, para llevar víveres, para llevar personal de salud, medicamentos y para que vaya un personal a hacer la evaluación de daños. También hemos estado apoyando a instituciones como Entel, como Servicio de Meteorología, que necesitan apoyo del Comando Estratégico Operacional a través del Distrito Naval, para que puedan ir a mejorar el sistema de comunicaciones, el sistema de información de alerta temprana, ya que la crecida de los ríos ha dificultado y ha dañado algunos equipos. Bueno, contraalmirante, compañeros en estudio, no sé si tienen alguna consulta también para realizar al contraalmirante. Bien, claro que sí, María. ¿Estas aguas que estamos viendo, contraalmirante, tienen que ver con la lluvia o ya con el desborde de algún río, por favor? Contraalmirante en estudio nos pregunta si estas aguas se deben a algún desborde del río. Bueno, las aguas que están en este barrio son como consecuencia de las lluvias intensas que han caído en la ciudad, pero el barrio, como sí, está un poco más seguro, ya que tiene un anillo de seguridad en el exterior, en la parte norte, o en la parte sur, perdón, lo cual hace que si estas aguas son bombeadas a través de motobombas, va a quedar seco en unos días más. En cambio, las comunidades ribereñas sí están sufriendo las consecuencias del crecido de los ríos. Las consecuencias de estas lluvias que se ven en los barrios son en solamente de lluvia. Sí, son a consecuencia de las lluvias internas, tales así que, por ejemplo, hace 2 días el barrio Villa Marina estaba con bastante agua, pero hoy a la mayoría de ese barrio está seco, las calles transitables y algunos otros barrios también. Entonces, lo que está sufriendo la ciudad de Trinidad internamente es por consecuencia de las lluvias intensas. Bueno,
¿Alguna consulta, compañero? Bien, no, María, muchísimas gracias. Estaremos más adelante con otros reportes que nos vayan a mostrar, por supuesto, qué se está haciendo con la gente que pueda quedar afectada. Esto es producto de las lluvias, no así de una inundación. Eso es un elemento muy importante y eso, como decía el contraalmirante, se arregla con las bombas que vayan a habilitarse de manera inmediata. Bueno, volvemos nuevamente al estudio acá en La Paz. Quiero darle la bienvenida al ministro de Defensa, Javier Zabaleta. Ministro, qué gusto tenerlo en el programa. Igualmente, pues estamos aquí para servir. Bien, comienzo por el tema del Beni, porque creo que para ir por orden, ministro, ¿cuál es el reporte que se tiene del Beni? Si hemos visto estas imágenes, tienen que ver con lluvias particularmente, pero claro, todo el agua que está descendiendo, que se ha acumulado acá en las partes altas, ¿qué dicen los reportes, ministro? Sí, gran parte de la inundación en este momento, algunos barrios de Trinidad es por el agua de la lluvia, es decir, ha habido precipitaciones sostenidas durante varios días y ya hay barrios anegados. En el caso del desborde del río Mamoré, está afectando más a otras comunidades, ¿no? San Javier, Santa Ana, etcétera, pero si bien ha sido un golpe de agua, ha bajado nuevamente el nivel del río, pero se prevé un segundo golpe de agua previsto para la próxima semana. Entonces, si bien ha bajado un poco el agua, es muy probable que haya una nueva inundación en el transcurso de 7 a 10 días. Usted ha estado ayer por Riberalta, por esas zonas, ministro. ¿Cuál es el panorama? ¿Se ha hecho sobrevuelos en la zona? Sí, le hemos encargado precisamente al almirante Ayllón, que acabamos de ver en la televisión, que junto con el gobernador haga un sobrevuelo del lugar. Y lo han hecho al punto de establecer, por ejemplo, 5 municipios declarados en emergencia, uno declarado en desastre, que es San Javier, y además han compilado un total de 3.135 familias damnificadas, afectadas en todo el departamento. Entonces, ya la afectación es grande y el gobernador del Beni ha tenido que declarar emergencia departamental este fin de semana, y nuestra presencia allá, el presidente nos ha pedido al ministro Cocarico de Desarrollo Rural y a mí que podamos ir a coordinar ya las acciones, porque además es muy probable, como te decía, de que haya una nueva inundación en los próximos días. Hay noticias de San Borja, ministro. ¿Se ha desbordado el río? ¿Que se han afectado barrios? Sí, es uno de los municipios declarados en emergencia, y por ahora la alcaldía y la gobernación, yo diría que en líneas generales en el Beni, las alcaldías con la gobernación y el destacamento de defensa civil con nuestras 3 fuerzas armadas que están allá, están pudiendo dar la respuesta inmediata, ¿no? De todas formas, si hubiera requerimiento de más apoyo, vamos a estar tanto el ministro Cocarico como mi persona, como Ministerio de Defensa, para apoyar si hubiera más contingencias. Recuerdo el 2006, ministro, cómo encontró a Trinidad particularmente, y para aquellos amigos y amigas que viven en la zona, Trinidad quedó prácticamente inundada. Se construyeron 2 anillos, ¿no? En un trabajo conjunto binacional entre Venezuela y Bolivia para tener esos 2 anillos de protección. ¿Cuánto han ayudado hoy por hoy esos anillos? ¿Cuánto están sirviendo y qué hace falta? Bueno, por ahora los anillos están funcionando. El problema es que después de los anillos hay asentamientos. Fuera de los anillos. Fuera de los anillos. Entonces, esos son los barrios que van a... Si no están inundados, es muy probable que sean inundados en los próximos días. Y este es un tema de planificación urbana que corresponde a la alcaldía, ¿no? La alcaldía es la que hace la administración de toda la mancha urbana, y muchos municipios no tienen un mapa de riesgos, entonces no tienen áreas rojas para determinar cuáles áreas rojas no pueden ser habitables. Si tuvieran un mapa de riesgos, estoy seguro de que toda esa franja alrededor del segundo anillo estaría declarada zona roja, por lo tanto esas personas ya deberían haber evacuado, no solamente evacuado, sino no deberían estar asentadas ahí, y reubicarlas en otros territorios más altos o detrás de los anillos. Lamentablemente no se ha hecho así y hay familias y viviendas en riesgo.
De todas formas, la declaratoria de emergencia departamental que ha sacado el gobernador le permite ya tomar medidas de evacuación inmediatas. Entonces, ayer cuando tuvimos la reunión con él, sí estaba ya comenzando las labores de evacuación. Ministro, nos hablaba de más de 3.000 familias que en este momento en el Beni, particularmente, porque estamos hablando en el Beni, están afectadas. ¿Qué se está haciendo por estas familias? ¿Son más en municipios lejanos, en Trinidad? Esas 3.000 familias son en todo el departamento, ¿no? Todo el departamento. Y como te decía, son 6 departamentos, uno declarado en desastre y en alerta roja en realidad, y otros en emergencia. Por lo tanto, esas 3.000 familias están distribuidas en varios municipios, y la labor en este momento es que dejen sus viviendas y puedan irse a alojar en casas de vecinos, de familiares. Y en último caso, si no tuvieran dónde ir, la alcaldía y la gobernación están habilitando en Trinidad y en otros municipios como San Borja, como Santa Ana, San Javier, están habilitando básicamente polifuncionales para que puedan armar campamentos. Se ha instruido 80 carpas ayer de parte del Ministerio de Defensa y Defensa Civil. Se ha instruido que se entreguen 80 carpas para las personas que van a tener que evacuar de esa forma. Por ahora no hay, todas estas familias no ha colapsado su vivienda, ¿no? Es decir que una vez que bajen las aguas van a poder retornar. Pero en todo caso, si colapsaran sus viviendas, vamos a tener respuesta también en los próximos días. Por lo tanto, si bien hay un mensaje de que estas personas no deberían tener preocupaciones porque el Estado va a estar a su lado, también hay un mensaje claro de alerta, ¿no? De que estén preparados para lo que puede venir. Mira, la inundación del 2006 y la del 2014 fueron las más grandes en la historia del Beni, pero estamos todavía lejos de eso, ¿no? La del 2014 prácticamente inundó casi toda la mancha urbana de Trinidad. No creemos que vaya a suceder eso en las próximas semanas, pero va a haber un segundo golpe de agua que va a inundar seguramente varios barrios, y eso ya lo conoce Defensa Civil a través de los reportes que tiene la Armada Boliviana de los ríos agua arriba. Por lo tanto, están preparándose, ¿no? Entre Defensa Civil, la Gobernación y los alcaldes. Hay reportes de viviendas que han quedado destruidas en el Beni, ministro, y si se han reportado algún tipo de víctimas, por lo menos de estas últimas aguas. Por ahora no, gracias a Dios, ni víctimas. Miren todo el registro que tenemos desde que se conformó la semana pasada el Centro de Operaciones el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Solo tenemos una víctima, que es una persona que murió en Cotagaita, producto de la crecida del río. Se estima de que gracias a los helicópteros que tenemos se va a lograr, digamos, reducir al mínimo la cantidad de personas muertas. En cuanto a las viviendas colapsadas, tenemos 140 a nivel nacional, ¿no? Incluidas las de Tupiza, las de Yacuiba, las de Cotoca, Tiahuanaco también ha tenido problemas, Tequipaya también. Entonces, son 140 viviendas que el gobierno tiene un plan de vivienda que va a poder reponer esas viviendas, obviamente no en el mismo lugar del desastre, ¿no? Sino en lugares más seguros. El presidente comprometió, dijo que se va a construir todas las viviendas que han sido afectadas por un lado. Ministro, ¿cuál es la situación actual en las zonas que ya pasaron, no sé si lo peor? Estamos hablando de Villamontes, de Yacuiba, de Tupiza, bueno, municipios que han tenido en Tarija y en Potosí los problemas últimos. ¿Cuál es el balance que se hace a esta fecha? Bueno, yo diría que en el sur del país, básicamente el Chaco tarijeño, lo peor ha pasado, ¿no? En Tupiza ha sido el golpe más fuerte, en Yacuiba también, y ya hay ahí gente de Defensa Civil y toda la tercera división en Yacuiba y la 10ª división de ejército en Tupiza, que ya están en un estado de apronte y están cooperando. Entonces, y además el agua del río ha bajado. Seguramente con las próximas lluvias va a volver a subir el agua, pero ya no en los niveles que vimos en estos días. Por lo tanto, yo diría que en el sur del país, en el Chaco tarijeño, lo peor ha pasado.
Y bueno, ahora estamos atentos a lo que puede pasar en el Beni, que ahí más bien lo que viene es lo que nos preocupa. En las últimas horas se ha conocido de personas que han sido rescatadas, ministro. ¿En qué zonas son? ¿Qué cantidad de personas fueron rescatadas? Bueno, son 10 personas que gracias a los helicópteros que se han comprado en el gobierno del presidente Evo Morales, se ha logrado rescatar a 2 familias en Yacuiba y a otras 2 familias en Aiquile. Yo lo escuchaba al diputado Gonzalo Barrientos estar preocupado por un chiste que hizo el presidente, cuando en realidad yo me pongo a pensar, si hubiéramos estado en el gobierno donde el diputado Barrientos era diputado también aquella vez, ahorita estaríamos hablando de 11 muertos en Bolivia, porque esa vez no había helicópteros. Vos sabes, se gastaban el dinero simplemente en actos de corrupción o en cosas que a la larga no tenían ningún sentido para el país, como todo el proceso de privatización, capitalización, que se invirtieron miles de millones de dólares, y nunca se tuvo esta capacidad de respuesta. Gracias al Super Puma, por ejemplo, el helicóptero que se ha comprado de las Fuerzas Armadas, se han rescatado 7 personas en Yacuiba, y gracias a otro helicóptero también comprado para Defensa Civil por el presidente Evo Morales, se han rescatado 3 personas en Aiquile. Ahorita estaríamos lamentando la muerte de 11 personas en estas emergencias si no fuera por esas previsiones que se han tomado, y resulta que a un diputado le importa más el chiste que ha hecho el presidente que las labores de rescate, de apoyo que están haciendo a miles de familias. Es una desproporción, pues, en un momento tan difícil, tan complejo, estar haciendo un asunto político, un chiste del presidente, cuando hay gente que esta noche no sabe dónde va a dormir, cuando hay gente que no sabe si mañana va a tener que comer, cuando hay gente que en este momento está recogiendo sus pocas cosas que tiene abandonando su casa para ir a buscar un lugar más seguro. Hoy domingo, esta noche, anoche, en horas de la madrugada, hay muchas familias que están en estas condiciones. Entonces, en este momento tan difícil, querer hacer escarnio político por un chiste del presidente realmente no solamente desproporcionado, sino una falta de sensibilidad y una falta de tino humanitario que nos deja sorprendidos y perplejos, porque yo no concibo un político que quiera aparecer en la televisión olvidándose de todas esas familias que la están pasando mal y queriendo estar haciendo show político con un chiste del presidente. Es realmente lamentable, ¿no? Ministro, usted nos hablaba de más de 3.000 personas afectadas en el Beni. Solo en el Beni. A nivel nacional, ¿cuántas familias son afectadas? ¿Y qué se va a hacer en el tema de Tupiza con el tema de los defensivos? Porque se ha visto que esa ha sido la provocación de la caída de las casitas que hemos observado a través de las imágenes, lamentable. ¿Qué acciones se van a tomar de manera inmediata? Bueno, a nivel nacional, con este reporte que hemos recibido el día de ayer en Trinidad, con el ministro Cocarico y todo el gobernador y Defensa Civil, tenemos un compilado ya de 6.322 familias afectadas en todo el país, claro, en diferentes municipios y en diferentes condiciones. La idea es de que todas estas familias reciban una respuesta inmediata de la alcaldía, de la gobernación, y si los recursos de la alcaldía y la gobernación son superados, bueno, tenemos Defensa Civil que va a entrar con asistencia humanitaria y cualquier cosa que necesiten esas familias afectadas. El presidente en Tupiza, cuando fue, le dijo bien claro, y por eso es que la gente quedó tranquila en Tupiza, yo diría que con una esperanza que es difícil ver en momentos tan difíciles. La población lo recibió al presidente, pero con este compromiso de que los sembradíos perdidos se van a reponer a través del seguro agrícola. El INSA. Exacto. Y si es que no tuvieran seguro agrícola, por lo menos el gobierno va a dar semillas para que vuelvan a iniciar sus cultivos. Se ha instruido también de que bajo el levantamiento que se tiene en Tupiza de 50 viviendas colapsadas, se garantice 50 viviendas nuevas con el plan de vivienda solidaria. Y además, hoy la gobernación tiene equipo pesado, tiene palas, tiene retroexcavadoras y tiene
otro tipo de maquinarias que están logrando armar camellones defensivos a los costados del río. Por ahora eso va a ser suficiente, pero el presidente le ha instruido al alcalde de Tupiza que pueda preparar un proyecto de defensivos permanentes en ambas riberas del río. Entonces, una vez que el alcalde tenga ese proyecto, se va a iniciar la construcción de eso. Por lo tanto, es muy posible que la reconstrucción y la rehabilitación de esos territorios afectados en Tupiza sea pronto y además de acuerdo a las expectativas de la población que ha perdido todo, ¿no? Así que estamos muy satisfechos con cómo se va a reconstruir Tupiza a partir de los compromisos del presidente. Ya la llegada a Tupiza es sin ningún problema, ministro, sobre todo para garantizar el ingreso, la salida de la gente. ¿Había algún momento donde estaba interrumpida la vía? ¿Cómo está la situación? Bueno, lamentablemente varias rutas en todo el país están siendo afectadas por la lluvia. Tupiza-Uyuni está cortado, por lo menos estaba cortado hasta hace 2 días atrás. El resto de las vías están habilitadas. Sin embargo, hoy he conversado con el gobernador Juan Carlos Cejas y me dice que está declarando el departamento en emergencia. Entonces, precisamente por los daños básicamente en rutas más que en la población, ¿no? ¿Qué significa una declaratoria de emergencia, ministro? Una declaratoria de emergencia primero es una señal de alerta a toda la población del departamento de que se está entrando en una etapa de conflictividad, o sea, se están afectando los servicios vitales del departamento, vías, agua, electricidad, alcantarillado. Claro que no es todo el departamento, sino determinados focos, pero es una alerta a toda la población de que se está entrando en una nueva etapa, para que la población tenga ciertas precauciones. ¿Eso significa activar recursos también? Y el segundo paso, digamos, después de alertar a toda la población de que ese departamento ya está en emergencia, es decir, que todos deberían estar en apronte, toda la población en apronte, y obviamente sus instituciones ya en un siguiente nivel de respuesta. También se habilitan presupuestos adicionales, es decir, de que la alcaldía, las gobernaciones, la gobernación y las alcaldías ya pueden tener acceso a otro tipo de recursos y a otros mecanismos administrativos que les permita ejecutar presupuestariamente cualquier requerimiento de la emergencia. Y además nos permite al gobierno central también ya entrar con otro tipo de apoyo. Por ahora, como te digo, en Potosí el problema son las vías y es lo que me acaba de comentar el gobernador Juan Carlos Cejas. Entonces vamos a ver de que obras públicas a través de la ABC y otras instancias y además YPFB para el tema de combustibles podamos garantizar equipo pesado en Potosí, por lo menos en las vías que más daño han sufrido para no tener comunidades incomunicadas. Así que ese trabajo lo vamos a hacer en estos días. Yo ahora mismo me estoy comunicando con YPFB y Obras Públicas para tratar de cooperar con el gobernador Cejas. Ese es el panorama en Potosí y particularmente en Tupiza y lo que se está haciendo, ministro. ¿Qué pasa con Yacuiba, Villamontes? ¿Qué reportes tiene de Tarija? Bueno, el agua sigue en un nivel importante en el río Pilcomayo y sus afluentes. Sin embargo, ya no está al nivel que estaba la semana pasada. Por lo tanto, no prevemos en los próximos días un impacto en las familias afectadas o en las familias que están en la ribera. Está ya el viceministro Carlos Bru monitoreando personalmente, no solamente Yacuiba, Villazón y todas las comunidades que están ahí, sino también la tercera división de ejército, que es la que está cooperando. La tercera división tiene personal disponible para evacuación y ha estado trabajando en eso. Toda la flota de la Fuerza Aérea está disponible para estas labores. Hemos estado utilizando el Hércules C-130 para asistir a Tupiza, el Super Puma o los Super Puma para asistir en salvataje en Tarija y otros helicópteros en Beni y en Cochabamba para no solamente hacer una fotografía de las inundaciones, sino también para salvataje. Por lo tanto, todas nuestras capacidades están ya disponibles para atender cualquier eventualidad. Yo recuerdo el 2006, ministro, que tuvimos que pedir ayuda, sobre todo de helicópteros, a la Argentina, al Brasil, para poder asistir a la gente que estaba inundada, particularmente en el Beni.
hoy ya no es necesario, ministro. ¿Qué capacidad tenemos? Porque eso es muy importante, ¿no? Porque hay oportunidades donde se ha criticado la compra de helicópteros, la compra de aviones, que en este tipo de situaciones se movilizan, como usted decía, de manera inmediata. Sí, tenemos ahora una capacidad mucho más fuerte de lo que había el 2006. El 2006 creo que teníamos 2 helicópteros, 3 o 4, pero eran de la Fuerza de Tarea Conjunta de los norteamericanos, que si querías sacar ese helicóptero para otras tareas que no sean erradicación, tenías que pedirle permiso a la embajada norteamericana. Ese era el estado de situación en ese momento. Ahora tenemos una flota de aviones de carga, aviones de transporte y otros aviones de transporte de pasajeros, básicamente para que nuestros responsables de defensa civil, nuestros gobernadores puedan desplazarse si fuera necesario. Tenemos una flota de helicópteros para salvataje, para transporte de personal, y también los C-130, que son los aviones ya para transporte de carga, ¿no? Entonces estamos mucho mejor equipados. Nuestros almacenes en defensa civil también están con un stock mínimo para atender la respuesta, y nuestras Fuerzas Armadas, tanto la Armada, el Ejército como la Fuerza Aérea, han ganado ya una experiencia importante en todos los desastres, porque antes era la atención de desastres y la gestión de riesgos, era algo así como un servicio extra que hacían las Fuerzas Armadas. Ahora la atención de desastres y gestión de riesgos ya está dentro de la consigna y con la doctrina misma de las Fuerzas Armadas. Es decir, un militar no solamente hace tareas de defensa, sino también tareas de administración de desastres y gestión de riesgos. Esa es la diferencia. Pero yo quiero aquí ser muy claro contigo y con toda la audiencia de que en cuestión de desastres puede haber momentos en que el desastre exceda tu capacidad de respuesta, por más helicópteros, aviones y Fuerzas Armadas que tengas. Yo espero y parece que no va a ser así este año, pero en caso de que nuestras fuerzas fueran superadas por el desastre, se aplican protocolos para pedir ayuda humanitaria externa, ¿no? Exterior de otros países. No hemos llegado a eso y por los reportes de climatología, hidrología, parecería que no vamos a llegar a exceder nuestras capacidades, pero yo tengo que ser responsable en eso y dejar en claro que siempre hay la posibilidad de apelar a la ayuda internacional. ¿Se tiene un cálculo del personal que en este momento está movilizado entre Fuerzas Armadas, salud y otros que en este momento están desplazados en el país, ministro, para ayudar en todas estas labores? Sí, son alrededor de 10.000 personas que están trabajando entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Rural, todo lo que es defensa civil y nuestras Fuerzas Armadas, pero varía el número, ¿no? Porque, por ejemplo, en Yacuiba ya no está todo nuestro ejército trabajando ahí, pero el momento del desastre, toda la tercera división entró a cooperar ahí, pero yo diría que un promedio de 10.000 personas están cooperando en todo el país en labores de evacuación, de rescate, de prevención o de atención de las emergencias. ¿Cuál es la situación en Cochabamba, ministro, particularmente con lo que pasó en Vinto? Vinto. Bueno, Vinto fue un caso puntual, ¿no? No fue una afectación de todo el municipio, ni de todo el departamento, ni mucho menos. Fue un caso puntual donde lamentablemente habían personas asentadas en el cauce del río, ¿no? El río había sido desviado y en el anterior lecho del río se asentaron personas. Cuando hacen el desvío del río, construyen plataformas elevadas para hacerle el camino al río. Entonces, los terrenos que estaban en el anterior lecho del río, obviamente estaban en un nivel inferior al lecho del río. Entonces, cuando se abre una fisura en las plataformas, camellones que se habían abierto, se desborda el agua del río y obviamente inunda un terreno en menor altura, y lamentablemente hemos tenido que atender ahí la inundación de varias viviendas. En el caso de Vinto estamos hablando de 50 viviendas afectadas,
porque el agua le llegó pues a casi 2 metros de altura. Sin embargo, gracias a otra vez un trabajo de apertura de canales para que el agua pueda evacuar, ya el nivel ha bajado sustancialmente. Varias viviendas han quedado afectadas, pero las colapsadas son 3. Aún así, el presidente va a comprometer a que esas viviendas que han colapsado puedan ser repuestas, y yo diría que en unas semanas más ya el resto de las familias va a poder volver a sus viviendas. Claro que hay que tomar previsiones, porque eso va a poder suceder en cualquier época de lluvias, ¿no? Es un terreno que está más abajo del lecho del río, y el momento en que alguien abra un canal del río o por alguna razón se abra algún boquete, nuevamente se va a inundar. Así que la recomendación a la alcaldesa de Vinto es de que más bien pueda reubicar a todas esas familias en lugares más altos, si no, cualquier otro año vamos a tener la misma situación de emergencia, ¿no? Se habla de la crecida del río Misque, también en Cochabamba. Ministro, ¿qué ríos en este momento están con crecimiento alto, si tiene ese reporte, y cuál sería la situación de otros municipios de alerta que se puedan estar, porque ya conocemos el panorama general de quienes están afectados, pero de los que podrían afectarse con la crecida de los ríos en estas próximas horas o en estos próximos días? Bueno, básicamente en el Beni es donde la mayoría de sus ríos están recibiendo toda el agua de las lluvias de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz. Entonces, estos golpes de agua van a continuar. Estoy hablando del río Itenes, del río Mamoré y sus afluentes, ¿no? Desde el Piraí hasta la salida al Brasil. Lo mismo en Tarija, ¿no? El río Pilcomayo recibe aguas prácticamente desde Potosí y parte de Santa Cruz, por lo tanto los golpes de agua van a continuar. Pero creemos de que por los reportes que tenemos, tanto hidrología como meteorología, no va a haber un golpe de agua como el año 2014 o otros eventos así extraordinarios que hemos tenido. Aún así, estamos en apronte y se le haya notificado a los municipios de que su declaratoria de emergencia precisamente es para que puedan tomar medidas de prevención. Yo le digo a todas las familias y municipios de Tarija, del Beni, de Santa Cruz, de Cochabamba, que están con problemas de emergencias, el estado de apronte continúa. Si bien ahorita tenemos una pausa en las lluvias, no está lloviendo fuerte entre hoy día, ayer y seguramente mañana, el estado de apronte continúa y deberían estar todos preparados, por lo menos en esos municipios que se ha declarado alerta naranja o alerta roja, deberían continuar pendientes a las instrucciones que reciban de su alcaldía, y si viven en los márgenes del río deberían estar buscando otros lugares para dejar sus viviendas y refugiarse en lugares más altos. Es mejor, como dice el presidente, es mejor primero salvar la vida que por nuestras cosas materiales perder toda nuestra existencia, así que hay que hacer caso a las autoridades y comenzar a evacuar esos lugares. Ministro, el nivel de coordinación, municipio, gobernación, gobierno nacional, ¿está efectivo? ¿Todo está entrelazado? ¿No hay algún municipio que no esté siguiendo el paso que se está trazando, sobre todo en la prevención por un lado, o en la ayuda inmediata por el otro lado a quienes lo puedan necesitar? Sí, por ahora como Defensa Civil no tenemos ninguna queja de ningún alcalde. Todos en el Beni, en Tarija, en Potosí, en Cochabamba han actuado con un sentido humanitario muy alto, con un sentido responsable de la administración del desastre, de la emergencia, y están poniendo todos sus recursos a disposición de estos problemas. Las gobernaciones igual, el gobernador Ferrier, el gobernador Cejas, el gobernador Canelas de Cochabamba, hasta ahora han respondido a la altura de las circunstancias, y estamos en permanente contacto con ellos para actuar donde se necesite. Así que por ahora, y además eso es lo que manda la ley, ¿no? La primera respuesta en un barrio, en una comunidad, es la alcaldía, ¿no? La alcaldía del lugar. Son los que tienen que llegar con maquinaria pesada, con vituallas si se necesitaría, y los que se hacen cargo de la evacuación.
Luego, si es superada las capacidades de esa alcaldía, entra la gobernación, también con maquinaria pesada, con vituallas, etcétera, y con apoyo también en la evacuación. Y si los recursos de la gobernación han sido superados, entra el nivel central con sus ministerios para cooperar también. Hasta el momento, pese a que algunas alcaldías no han sido superadas, nosotros igual estamos apoyando con carpas, como en el caso de Tupiza también, con vituallas, etcétera. Así que yo diría que hasta el momento hay una coordinación muy exitosa entre alcaldes, gobernadores y de las unidades de defensa civil que tenemos en los 9 departamentos. ¿Qué cantidad de alimentos, entre alimentos, frazadas, en fin, todo lo que significa la logística, agua y otros elementos, ya se han enviado a las zonas afectadas, ministro? De parte de defensa civil estamos hablando de aproximadamente unas 8 toneladas de apoyo. Pero sin contar las toneladas y toneladas que gobernadores y alcaldes han estado operando desde hace varios días atrás. Vamos a tener seguramente un reporte ya consolidado cuando acabe esto de cómo fue eso. Ahorita es un poco difícil estar pidiendo datos mientras el alcalde está ahí con las botas puestas y con el agua hasta la cintura. Es muy difícil estar pidiendo un reporte pormenorizado, pero vamos a tener un reporte en los próximos días que nos diga cuánto fue todo el despliegue que tuvieron alcaldías y gobernación. Indudablemente luego de que hay un problema que en este momento está en pleno desarrollo de ayudar a la gente, inmediatamente la asistencia de salud es muy importante, ministro, sobre todo con brigadas de salud, con medicamentos, porque claro, puede presentarse alguna infección, algún problema, cuando ya las aguas están bajando, sobre todo por el tipo de circunstancias que tiene cada región. Sí, de eso se trata el Comité de Operaciones de Emergencia que hemos instalado la semana pasada, que es la coordinación no solamente interinstitucional, sino intersectorial. Está el Ministerio de Salud con brigadas móviles médicas, y también sus equipos, ¿no? Ambulancias, estos equipos móviles de atención odontológica, etcétera, que se están desplegando en todo el país, pero también el Ministerio de Educación, porque una de las señales de rehabilitación que tiene que haber en todos los municipios afectados es la continuidad de las clases de los niños y las niñas. No puedes hablar de rehabilitación de un territorio arrasado por un desastre si los niños siguen en campamentos, no van al colegio y las escuelas o están derruidas o están ocupadas por campamentos, etcétera. Entonces la primera señal de volver a la normalidad y rehabilitación de la vida misma de las familias y de la estructura social es de que los colegios estén en funcionamiento. Por lo tanto, está el Ministerio de Educación monitoreando uno por uno todas las unidades educativas de estos municipios afectados y seguramente se van a suspender clases en algunas unidades educativas el día de mañana no van a poder instalar el inicio de clases, pero el ministro está monitoreando cada una para que en los próximos días esas escuelas sí continúen sus clases. Ministro, ¿hay un fondo en este comité que se ha instalado en estos últimos días para trabajar, como usted nos comentaba, en todo lo que se está haciendo, o es el nivel central el que en la necesidad inmediatamente activa los recursos? Sí, es de acuerdo a la necesidad. El histórico es que se gastan en cada año entre 14 y 75 millones, eso es lo que se gasta en los años, se ha gastado en los años pasados. Pero nosotros no tenemos ningún límite, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa están utilizando sus presupuestos por ahora para atender las emergencias, y si en algún momento se requeriría apelar a mayores presupuestos, se lo va a hacer sin ningún inconveniente. Por ahora, los presupuestos asignados en el presupuesto del 2018 están siendo suficientes para atender las emergencias que se han dado. Ministro, se ha habilitado una línea gratuita. ¿Cómo está funcionando? Porque entiendo que esta línea gratuita tiene que ver con
inmediatamente recibir llamados de emergencia de cualquier parte del país. ¿Qué reportes se han recibido? ¿Cómo está funcionando? ¿Es 24 horas? ¿Cómo funciona el sistema de línea gratuita? Sí, o sea, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha habilitado ya un número que es el 810-1901, básicamente para recibir alertas de cualquier lugar del país. Funciona a las 24 horas del día. Y cualquier persona que conozca de un desborde, de un deslizamiento, de cualquier tipo de evento, puede reportarlo aquí y lo que nosotros hacemos en esta línea gratuita es recibir la información y derivarla inmediatamente o al alcalde del lugar o a nuestra unidad de defensa civil que tenemos en los 9 departamentos. Entonces nos permite hacer un monitoreo, ¿no? Porque gracias a Dios con nuestras Fuerzas Armadas prácticamente tenemos presencia en todos los municipios. Entonces, si no está defensa civil ahí, sí hay una unidad de las Fuerzas Armadas que puede inmediatamente dirigirse al lugar y por lo menos verificar la información o atender inmediatamente. Estamos recibiendo muchas llamadas falsas, ¿no? Y ahí también hago la recomendación a toda la población de que esta línea 810-1901 es para salvar vidas, para evitar de que gente que está siendo afectada por un desastre, por una emergencia, termine muriendo por el efecto, ¿no? Y mal utilizar esta línea lo único que nos hace es distraer nuestros recursos humanos y técnicos a falsas alarmas, ¿no? Por lo tanto, haciendo esa recomendación, esta línea va a seguir funcionando las próximas semanas. Le repito la línea gratuita, por favor, a la ciudadanía en todo el país que necesite llamar si hubiera un caso de emergencia, por favor, porque claro, el mover por un llamado que no sea real, indudablemente quita el trabajo en otros aspectos importantes. 800-10-1901. 800-10-1901, que es la línea gratuita a nivel nacional. Ministro, se han activado campañas solidarias, hemos visto de algunas instituciones, en la propia Asamblea. ¿Se está viendo la forma de cómo canalizar esas campañas solidarias a través del Ministerio de Defensa o es una labor que pueda realizar cualquiera? Porque, claro, es importante siempre tener un manejo coordinado entre todos para que esa ayuda llegue efectivamente a quienes lo necesiten. Sí, hay varias campañas que se han dado, algunos por personas particulares y otras por instituciones, y lo que nosotros hacemos simplemente es registrar esas campañas, ¿no? Es decir, si tú quieres hacer una campaña con tu barrio, con tu comunidad para determinado municipio, lo único que hacemos es registrar, es decir, tú nos informas a Defensa Civil que vas a hacer una campaña de tal a tal fecha y nosotros registramos y el que está armando la campaña tiene dos opciones, o hacer llegar esas donaciones directamente a la población afectada o hacerlo a través de Defensa Civil. Ambos es posible porque a veces se necesita avión para ir a dejar al lugar y ahí tenemos nosotros capacidades, ¿no? Pero cualquiera de las dos es bueno, ¿no? Lo que pasa es que a veces la buena fe de las personas hace de que estas donaciones sean que recibes a veces donaciones que no son exactamente lo que necesita la gente, ¿no? Pero tampoco puedes prohibir eso, ¿no? Finalmente son cosas que la gente con mucho cariño lo da, entonces nosotros preferimos no hacer ese tipo de filtros, sino simplemente registrar las donaciones y ayudar a que lleguen a los damnificados, así que cualquier persona que quiera iniciar campañas de donación está en su derecho y nosotros más bien cooperamos. Ministro, ¿qué recomendaciones se hace a la población en el antes y en el después, por supuesto, porque son dos momentos diferentes? Cuando vaya a llegar, en el caso del Beni, la riada, ya el presidente daba algunos mensajes claros de que se suban a zonas altas, que se cuide la vida ante todo, ¿no? Porque hay algunos reportes de personas que por salvar algo terminan después en tragedia. ¿Qué recomendaciones son importantes en el momento que estamos en este instante? Bueno, las alertas, precisamente la alerta amarilla, la naranja, es actividades de prevención y de preparación.
básicamente ahora lo que estamos viviendo es inundaciones y desbordes de río. Entonces, ante esa eventualidad hay protocolos que se tienen que seguir, que es, por ejemplo, las familias que están al borde de ríos en un municipio que ha declarado alerta amarilla o naranja, deberían estar ya o evacuando o preparando un plan de evacuación, que sepa esa familia que si a las 3 de la mañana ese río ha crecido, ella ya sepa dónde ir, ¿no? Donde el familiar que está a 2 cuadras o a la montaña que está al lado para protegerse, o a la cancha que ha dispuesto la alcaldía, y además tiene que tener esa familia preparado qué es lo que va a poder llevar, ¿no? Que obviamente si quieres llevar tu catre, tu televisor, todo, no vas a tener condiciones para hacerlo, pero sí los utensilios mínimos que necesitas para evacuar tu casa, que lo que nosotros recomendamos es una tenida de ropa, frazadas y un alimento esencial, y además siempre o fósforos o linternas o velas en caso de que la cosa sea de noche, ¿no? Todas las familias que viven al lado de un río o cerca a los cauces de un río en el municipio que se haya declarado alerta amarilla o naranja deberían estar pensando en eso. Así que la recomendación va de nuevo a que estén preparados, y si hay una evacuación rápida y oportuna, vamos a seguir como hasta ahora sin tener que lamentar muertes o decesos. Y creo que es el momento de sumar, ministro, ¿no? Hay algún sector que por ahí, en vez de sumar, está en otra actividad. Quizás que la propia población se da cuenta, ¿no? Entran a la crítica, que es muy fácil, estar ahí es muy complicado, sobre todo con la gente, trabajando con la gente todos los días, viendo el tema de sus alimentos, del agua, en fin, pero bueno, en esta viña del Señor, como dicen, ministro, hay de todo, ¿no? Pero creo que acá lo más importante entre bolivianos, y eso se ha visto, es la sumatoria de esfuerzos para ayudar a quienes estén afectados. Así es, no tiene ningún sentido. Yo he visto en algunos municipios que siempre hay una persona que dice, no, es culpa del alcalde, no, es culpa del gobernador, o es culpa del propio vecino que a construir su casa al lado del río, pero en estos momentos no es el momento de tratar de buscar culpables o tratar de ver qué falló, ¿no? No, va a haber otro momento, que es cuando lleguemos, lo que tú decías, el después, ¿no? Ahí vamos, cuando enfrentemos la reconstrucción, la rehabilitación de esos territorios, ahí vamos a discutir si la alcaldía no tenía mapa de riesgos, si la alcaldía permitió, no llevó maquinaria pesada, etcétera. Ahora estamos en el momento en que hay familias que lo han perdido todo. Antes de salir solo con la ropa puesta y su casa que les ha costado décadas construir, su televisorcito que le costó un montón de plata, ya no existe y están en la calle. Entonces el objetivo es darle esperanza, darle apoyo, mostrarle a esas familias que no las hemos abandonado. Por eso el presidente se está dando el trabajito de ir municipio por municipio a estos lugares, ¿no? ¿Cuándo se ha visto que un presidente vaya yo he trabajado tanto tiempo en emergencias y nunca he visto que el presidente esté ahí viendo si son 5 casas o si son 50, personalmente esto, porque es una situación muy difícil la de esas familias, y lo último que queremos es de que un político, un criticón o un malintencionado esté ahí queriendo sacarle provecho a esta situación. Ahora estamos todos garantizando que esas familias tengan albergue, tengan condiciones mínimas para los próximos días en campamentos o en lugares donde se están cobijando, y segundo, ver ya de que esto no vuelva a suceder. Por eso lo importante es aquí, después de la evacuación, tomar medidas preventivas para que esos ríos no se vuelvan a desbordar o esos territorios no se vuelvan a asentar, para que no haya más afectados. Así que estamos en esa etapa, gracias a Dios, hasta ahora satisfactoriamente. Ministro de Defensa, Javier Zabaleta, muchas gracias por visitarnos en el programa. No, gracias a ti, pues, y seguramente vamos a estar todavía reportando, porque, como decía hace un momento, van a continuar las lluvias, van a continuar los golpes de agua en varios ríos, fundamentalmente en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Beni. Por lo tanto hay que estar preparados, y
te voy a estar molestando para que podamos dar algunos consejos desde aquí Con a la población. Con el mayor gusto, ministro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, pues. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a continuar con el tema, sobre todo de todo el movimiento que se está haciendo en las zonas más afectadas. Quiero decirle también a los ciudadanos que les guste el deporte, el presidente, como siempre, cuando va a entregar una obra, lo invitan a jugar un partido de fútbol y en este momento 7.2 la señal.